7 de la mañana y acá estamos, en esta mañana en la cual el mundo despide al Papa Francisco con distintas evaluaciones acerca de lo que fue su papado. A las 8:30 de la mañana, esta es información de último momento, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, un obispo muy cercano al Papa Francisco, alguien con un vínculo personal fuerte, García Cuerva con el Papa Francisco. Imagínense que en su momento él tenía que elegir al que iba a ocupar el último cargo antes de que él se convirtiera en Papa, o sea, era un lugar muy sentido por Bergoglio en este caso. Así que 8:30 de la mañana en la catedral, que es ahí en Plaza de Mayo, donde el Bergoglio fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, fue el puesto que él ocupó. Quien lo sucedió, García Cuerva, elegido por el propio Papa Francisco, va a estar dando una misa a las 8:30 de la mañana, mientras distintos medios internacionales se congregan justamente alrededor de la Plaza de Mayo, que es uno de los lugares de repercusión de la muerte del Papa Francisco, nacido y criado en Flores, el barrio Flores, donde hay una suerte de recorrido turístico del lugar donde nació el Papa, y vive todavía su hermana, probablemente va a ser una voz buscada, también la de la hermana del Papa Francisco, y nos quedamos todos con las ganas de que el primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino, visitara la Argentina, ¿no? Yo les contaba que hace un tiempito conversé con el padre Pepe, que es uno de los también, todos los curas villeros y particularmente el padre Pepe, cuando el Papa Francisco era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, creó no me acuerdo el nombre técnico, como el grupo le dio identidad al grupo de curas villeros y le dio un espacio muy relevante. Él hacía además muchas de las ceremonias en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y en ese momento llegó a discutir incluso con el padre Pepe qué lugares quería visitar cuando viniera a la Argentina, y quería ir a lugares a los que él no hubiese ido cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y que fuesen además lugares relevantes desde el punto de vista de la impronta que él le dio a su papado, que tenía que ver fundamentalmente con la opción por los pobres, ¿no? Y los marginados, incluso abriendo las puertas de la propia iglesia, sectores que históricamente han sido marginados con la visión más tradicionalista, conservadora o dogmática del punto de vista de la iglesia católica, ¿no? Hablando de los divorciados, las parejas homosexuales, las mujeres que hubiesen abortado, o también integrantes de otras religiones. Fue un papa muy promotor del diálogo intrarreligioso. Pero bueno, vamos a arrancar por el anuncio que hacía esta madrugada, hora argentina, a la mañana muy temprano en Roma, el Kevin Joseph Farrell, carmalengo, que anunciaba de esta manera la muerte del Papa Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. A favor de los más pobres y los marginados, ese es el sello del papado, que sin embargo no estuvo entre los rasgos principales que destacó el comunicado de la Casa Rosada esta mañana al hablar acerca de la muerte del Papa Francisco. No sabemos todavía si hay disposiciones respecto al luto. Nos contaba Juli Roffo que se estaba fijando qué pasaba con la bandera, si quedaba media asta. En Roma la tradición es que suenan las campanas de las iglesias cuando muere el Papa. Sí, Roma acaba de dictar 8 días de luto. En el caso de Roma, acá en la Argentina todavía no ha salido ninguna modificación del boletín oficial. Que hable de cómo sería. De cómo sería, si hay luto nacional, si hay bandera a media asta, hasta ahora nada.
En el caso del gobierno argentino, a través de este comunicado, le envía las condolencias, dice, a la familia Bergoglio. El presidente destaca que, bueno, trabajó en la protección de la vida desde la concepción. Habla también acerca de la austeridad que llevó al manejo de las finanzas del papado. Y ya después en un tuit personal puso Javier Milei: adiós, con profundo dolor, me entero esta triste mañana de que el Papa Francisco falleció hoy y que ya se encuentra descansando en paz, a pesar de diferencias que hoy resultan menores. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, dice Milei, que había llamado al Papa Francisco como el representante del maligno en la tierra, dada su, obviamente, al estar en las antípodas ideológicas de esto durante la campaña, lo había llamado de esa manera. Después dijo que era el Papa de todos los argentinos, que estaba dispuesto a recibirlo en la Argentina, que quería que viniera a la Argentina, pero obviamente estaban en las antípodas, digamos. El Papa representaba hasta este momento una contrafigura de lo que son algunos de los movimientos más importantes en Estados Unidos, y que la Argentina es parte de este movimiento de la ultraderecha. De hecho, se reúne con J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Es la última actividad que hace el Papa, hace horas nada más, en una audiencia privada, porque el Papa estaba tratando de, darle voz a los inmigrantes ilegales deportados. Recordamos que su primer gesto cuando asume el papado es ir a Lampedusa, donde mandaban a los inmigrantes deportados de Europa, diciendo y poniendo todo el tiempo, ¿no?, el énfasis de que no fuesen tratados como criminales, aquellos que lo único que buscaban era una vida mejor. En el medio, una andanada de deportaciones en Estados Unidos, que después vamos a hablar de esto, que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos muy inusual, que intenta ponerle un freno a las deportaciones de venezolanos. Ya mandó más de 200 venezolanos a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, Donald Trump, sin ningún tipo de derecho a la defensa previa. Con lo cual hay un montón de gente además que dice que los mandan bajo acusaciones falsas, diciéndoles que pertenecen al Tren de Aragua. Hay una historia bastante impactante que en Estados Unidos vienen siguiendo mucho, de un salvadoreño casado con una norteamericana al que deportaron por error, suponiendo que los demás deportados hayan estado deportados siguiendo los procedimientos legales, cosa que no ocurrió. Pero bueno, en este contexto es muy llamativo que la última audiencia del Papa haya sido pelear hasta el último momento en contra de las políticas que a él lo mortificaban tanto. De hecho, bueno, le hablaron después del saludo que hizo hace horas nada más en el Vaticano frente a la plaza por la situación. Se lo veía con una voz muy tomada, muy deteriorado, después lo que fue la larga... él tenía una afección pulmonar por la cual tenía un medio pulmón menos y había tenido una neumonía que lo tuvo internado durante más de 30 días, una infección de la cual parecía haber zafado y repentinamente, muere el Papa en las últimas horas. Pero antes hizo el saludo pascual en el Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Queridos hermanos y hermanas, buena Pascua fueron las últimas palabras del Papa que paseó en el Papamóvil ayer nomás. Nada hacía prever que lo que parecía ser un camino hacia la recuperación de su salud termina imprevistamente con su muerte. Le habían preguntado cómo se sentía de la recuperación después de la internación. Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? ¿Cómo es la Pascua después de su recuperación de salud? La vivo come posso. La vivo como puedo, dijo el Papa Francisco hace horas nada más. Mientras tanto, destacan, decíamos, los diarios que fue un papa reformador, fundamentalmente dentro de la línea conservadora que venía teniendo la iglesia con Ratzinger. Asume el papa con una iglesia de puertas abiertas. De esto hablaba el Papa Francisco en una entrevista con Fontevecchia. Jorge Fontevecchia, el CEO de Editorial Perfil, le preguntaba sobre la homosexualidad. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río de Janeiro. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Segundo, de Irlanda aquí, cuando dije a un papá y a una mamá, nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia.
Y la tercera, en la entrevista de la Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Es un papa con una línea, digamos, convengamos que dentro de la Iglesia Católica, los que aplican estrictamente las normas de la Iglesia respecto de, bueno, incluso excomulgar a los divorciados, dejar afuera, bueno, y el papa además tomó medidas muy concretas, no solamente con lo que decía y que lo escuchábamos hablar con toda claridad, quién soy yo para juzgar, la Iglesia es para todos, permitiendo la bendición de las parejas homosexuales, permitiendo, el bautismo de los hijos de las parejas homosexuales. Claro, los liberales, reformadores, algunos se quedan con sabor a poco, no hizo lo suficiente, debió haber tomado medidas todavía más severas contra los que cometieron abusos dentro de la Iglesia Católica. Ahí también dejó reformas el Papa respecto de las obligaciones de reportar los casos de abuso, pero digamos la orientación es clara, es una iglesia reformista, queda, digamos, muy resistida por los sectores más tradicionalistas y más conservadores y quizás con sabor a poco, quizás fue un papado corto. ¿Cuánto tiempo lleva a reformar la Iglesia Católica, no? ¿De qué más hablaba también? Bueno, la cuestión de, al elegir él como jesuita, llamarse Francisco, que fue, ¿no?, un santo que dejó todo para estar cerca, despojarse de todos sus bienes y estar cerca de los pobres. Bueno, ya daba una señal clara desde el momento en el que elige llamarse Francisco. Y esto decía el Papa sobre esto. Ogni persona che ha fame, sete, ogni straniero, toda persona que tiene sed, que tiene hambre, un extranjero, un migrante, senza vestiti, toda persona sin ropa, ogni carcerato e il bambino che Giuseppe custodisce. Son todos el niño que José custodiaba. Y noi siamo invitati a custodire questa gente, nosotros somos invitados a custodiar a esta gente, a abrazar a nuestros hermanos. Preghiamo Dio affinché per la loro intercessione, como lo hizo José, consapevoli delle loro radici cristiane, risveglino lo spirito di el espíritu de reconciliación, de fraternidad, de solidaridad, de respeto. Bien, estas eran las prédicas permanentes del Papa Francisco. Después, a ver, estoy tratando de ver, tenemos repercusiones esta mañana en Twitter, se pronunció Javier Milei. Cristina Fernández de Kirchner tuvo una relación muy compleja inicialmente el kirchnerismo, sobre todo Néstor Kirchner, cuando el Papa Francisco era Bergoglio y no el Papa Francisco. Cuando lo eligen al Papa Francisco Papa, Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la República y le dieron un saludo frío. Sí. Frío es también un poco, si uno ve las palabras de Giorgia Meloni esta mañana, la primera ministra de Italia, son tanto más cálidas con el Papa que las que tuvo Javier Milei. Bueno, no se conocieron tampoco personalmente, creo. No se llegaron a conocer, ¿no? ¿Quién? ¿Milei y el Papa? Sí. Tuvo una audiencia tuvo privada. Una audiencia que estuvieron con la hermana de Milei. Fue Karina Milei, tuvo una audiencia privada, pero no tuvo relación previa a llegar a la presidencia. No, a ver, en la previa a la presidencia fue esto cuando le dijo es el representante del maligno. Después Milei en varias ocasiones dijo que le había pedido disculpas al Papa Francisco, pero no lo había hecho, más allá de eso no tenías otra relación. Cuando estuvo reunido con Milei, se lo mostró mucho más amable. Por ejemplo, a ver, de los políticos argentinos con el trato más distante era con Mauricio Macri. Siempre están las fotos de tensión, de momento, como que no había nada de afinidad ahí. No. Fue más cariñoso, se lo veía incluso más cariñoso con Milei, que lo había tratado, como decís, como el representante del maligno en la tierra en campaña. Sí, pero también Milei se puso en un lugar en ese encuentro, cambió también su postura porque hasta le pidió permiso para abrazar en un momento, como que Milei se mostraba en ese lugar donde como si fuera un fan de esa persona. Uh-huh. Después no tuvieron mucha más relación. No hay que olvidarse, que la Argentina, el gobierno argentino fue modificando también su postura respecto de lo que es el credo como Estado hacia un lugar más conservador.
que lo que proponía Bergoglio. Digo, los ideólogos de la libertad avanza son más conservadores cuando uno los sí, escucha. son mucho más de la línea conservadora que de la línea, bueno, toda la agenda del Papa era la contracara a la agenda de la ultraderecha en materia de derechos, o sea, para toda la agenda del Papa vista de la perspectiva de la ultraderecha es una agenda woke, una agenda que hablaba de la defensa del cambio climático, de el buen trato a los inmigrantes, el tema de las diversidades y el respeto a las diversidades, es todo lo contrario. Hoy yo creo que era una de las voces de mayor contrapeso a lo que está pasando en el mundo, la voz del Papa Francisco que se pierde con su fallecimiento esta madrugada. 7:15 de la mañana. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Harry Styles, As It Was.